Buenos días. ¿Sabéis cuál es la característica más importante, o no más importante, la más sorprendente? ¿Cuál es la característica más sorprendente, más impresionante, más desconcertante para nosotros de lo que Dios es, de lo que Dios ha hecho? Algunos podrán pensar que es su potencia, su poder. Él es todopoderoso. Algunos podrán pensar que lo más sorprendente de nuestro Dios es que pueda estar en todas partes, omnipresente. Algunos quizás piensen que no, que es su omnisciencia, que no haya nada que Él no sepa, o su poder creador, o no sé. Pero ¿sabéis lo más sorprendente de nuestro Dios, lo que es? Que se hizo hombre, que se humilló, porque eso sí que realmente sorprende, eso realmente nos desconcierta. Pablo hablaba de esto como un gran misterio, algo que no sabemos, es incomprensible. ¿Cómo un Dios tan grande? Solamente comprendiendo la grandeza de Dios nos daremos cuenta de la magnitud que tuvo el hecho de que Él se humillase hasta tal forma que se hiciese uno igual a sus criaturas, a los hombres. En Génesis capítulo 3, versículos 7 al 10. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? ¿Qué es lo que pasó aquí, en este punto, en este pasaje? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues ocurrió que el hombre perdió su inocencia. El hombre pecó y el pecado le quitó algo que era tremendamente valioso. La sencillez, la inocencia, como la de un niño. El pecado hizo que todo cambiase en el interior del hombre. Se dio cuenta de cosas que antes no era consciente. Descubrió el mal, descubrió lo malo, la maldad. Se dio cuenta que dentro de su naturaleza ahora apareció algo que antes no estaba. Y eso lo cambió totalmente. La reacción más sorprendente fue que se escondió al oír la voz de Dios. Y desde entonces el hombre sigue escondiéndose de Dios. Hasta los cristianos se esconden de Dios. ¿Por qué nos escondemos de Dios? ¿Por qué se escondió de Dios? Solo un pecado les robó lo más hermoso que tenía. Ahora imagínate, cuando no solo un pecado, sino uno y otro y millones de pecados nos han estado acompañando a lo largo de nuestra vida. Cómo el pecado nos ha ido desfigurando, cómo nos ha ido convirtiendo en algo extraño, muy lejano de lo que un día fuimos. Cuando tú naciste y tu madre y tu padre te cogieron en sus brazos, de pronto tú eras un reflejo de esa inocencia, esa hermosura que un día el ser humano tuvo en el paraíso, en un paraíso donde no había nada malo. Pero este mundo inmediatamente empieza a afectar a lo que somos desde el momento en el que nacemos. Desde ese momento vamos creciendo y nos vamos dando cuenta de cosas que no sabíamos.
¿Cómo te ha tratado la vida? Bueno, algunos podrán decir, hombre, no me puedo quejar. Otros tendrán muchas quejas. Puede haber mucha diversidad de opiniones, pero el pecado, en cualquier caso, deja tremendas cicatrices en la vida de todo ser humano a través del día a día. Desengaños, traiciones, muerte. Ya no somos aquel niñito que éramos cuando nacimos, empezamos a crecer, dimos nuestros primeros pasos, el mundo giraba alrededor nuestro, todo eran atenciones, pero de pronto un día descubrimos que es malo confiar en alguien. Otro día nos damos cuenta de que nuestros sueños al final solo son sueños, todo es una gran mentira. Nos desanimamos porque vemos que la vida es otra cosa, no es como nos lo imaginamos de pequeños. Nos damos cuenta que hacer planes solo nos lleva al fracaso, al desengaño. Y lo peor, cuando descubres que tú mismo eres un problema, que no eres el ideal, que tú mismo eres un fracaso, un desengaño. Ves cosas en ti pues que no te gustan. Te conoces y no te gusta lo que descubres. ¿Puedes recordar los mejores momentos de tu infancia? Trata de pensar en tu infancia. Si necesitas cerrar tus ojos, ciérralos. Que nada te distraiga. Pero me gustaría que intentases recordar momentos felices en tu vida, cuando eras un niño. ¿Qué momentos recuerdas? ¿Hay momentos felices? ¿O quizás no hay? Intentas recordar algo y solo vienen momentos de tristeza. Aunque se oiga muy duro, en muchas personas ocurre eso. No tienen recuerdos felices. ¿Puedes recordar algún momento que realmente una y otra vez viene a tu mente? Hay cosas que las hemos olvidado. A veces olvidamos porque es un mecanismo de defensa, preferimos olvidar. Pero las cicatrices quedan, las heridas están ahí. Seguramente intentando buscar buenos recuerdos, te van saliendo recuerdos que no son tan buenos. ¿Cómo recuerdas tu primer día de colegio, por ejemplo? ¿Es un buen recuerdo o es un mal recuerdo? Igual para algunos es un buen recuerdo. Cuando yo era pequeño, el colegio era muy distinto a como es ahora. Ahora el sistema se preocupa por los niños. Entonces los niños, eran casi como un estorbo. Íbamos a parvulitos, se llamaba. Ahora hay P3, P4, P5. Entonces había una clase o dos de párvulos y después ya pasabas a primero. Yo recuerdo mi primer día de colegio como algo terrorífico. Fue algo muy desconcertante. Tus padres te llevan a un lugar sin prepararte. Algunos quizás sí os prepararon, a otros no. Te llevaban por sorpresa. Vamos a ir a un sitio muy bonito. Hay muchos niños. Y cuando estás allí te dejan con un montón de extraños que no conoces de nadie. Aquello era una jungla, la clase. De pronto descubres que es la ley de la supervivencia. Allí el más fuerte sobrevive. Dices, estás exagerando. No, no exagero. En mi clase había un niño que le mordía a los otros y todo, y les hacía sangre y todo, les mordía. Todos corríamos huyendo. Ahora suena gracioso, pero entonces era traumático, era terrorífico. Ponte en la piel del niño.
Ahora también los niños lloran, pero es distinto, se enfoca de otra forma. No hay solo una maestra, hay varias. Incluso a los padres se les dice, bueno, tráelos, no lo dejes todo el día, ven a buscarlo antes, e intenta hacer todo más suave. Cuando yo te estoy hablando, pues ya hace de más de 50 años, te dejaban allí en la clase, el maestro se sentaba en su silla a leer su periódico y los niños se mataban por ahí unos a otros y ya sobrevivirá alguno. Ahora tú ponte en la piel del niño. Intenta imaginarlo. Te llevan a un sitio desconocido, te meten allí con un montón de gente, hay agresividad, no sabes qué va a pasar, si vendrán tus padres a buscarte o ya aquello va a ser ahí, te vas a quedar para siempre. Niños lloran por allí, otros gritan por allá, o sea, es como que el mundo se está terminando para ti. Después sales, te vienen a buscar, wow, y sientes un alivio tremendo, dices, oh, menos mal. Pero te dicen, mañana vuelves, ¿te ha gustado? Y el tercer día tú ya sospechas que eso va a ser algo para tiempo. Y entonces cuando te dicen, no, es que tiene que ser cada día 6, 7 horas allí metido, dices, no puede ser. Vas descubriendo que la vida realmente no es un lugar así como muy agradable. Seguramente recuerdas cuando te pasaron todas esas cosas malas. Me acuerdo cuando yo nací en una familia no muy bien económicamente, teníamos más bien escasez, éramos pobres. Teníamos para comer y para vestir y para cobijarnos, entonces no nos podemos quejar, hay que estar agradecidos. Pero me acuerdo como niño, pues que yo casi que no tenía juguetes, así como ahora los niños tienen juguetes, ¿verdad? ¿Tienen? No sabemos dónde meterlos los padres, ¿no? Entonces casi que no teníamos nada. Y me acuerdo que un año me regalaron unos juguetes, un juguete exactamente, un juguete que me gustó muchísimo. Y estaba con mi juguete, era como un tesoro. Y quise salir a jugar con otros niños, vecinos que vivían allí, y salí a jugar con ellos para enseñarles mi juguete. Y les enseñé el juguete, y bueno, ellos no le prestaron demasiada atención, pero entonces ya queríamos jugar a otras cosas, y yo dije, espera, que voy a dejar el juguete en mi casa, y así podemos. Y me dijeron, no te vayas ahora, que... Y entonces dije, mira, lo escondo aquí. Había una puertecita allí de unos contadores de agua dentro del portal. Lo escondo aquí y nosotros estamos jugando por la calle y después ya lo cojo para llevármelo. Nos pusimos a jugar, disfrutamos y después volví a entrar para irme a mi casa, abrí y no estaba mi juguete. Me lo habían robado. A algunos ya les estoy dando lástima. Algunos dicen, hombre, ahora ya lo entendemos, Víctor, con los traumas que tuvo, claro. Yo sabía quién había sido. Había un niño que cuando yo enseñé mi juguete demostró celos, demostró envidia. Siempre trataba de fastidiarme. No le caía bien. Era un niño mayor que yo. Pero nunca apareció el juguete. Desapareció para siempre. Y cuando descubres la muerte, ¿con cuántos años descubriste que las personas se mueren? ¿Lo recuerdas? ¿Fue un trauma para ti o fue algo que...? Yo recuerdo cuando mi abuela paterna murió. ¿Cuántos años tendría yo? No sé, 4, 5, 6, no sé, era muy pequeño. Pero no se me olvida el día que estábamos en casa, era una tarde de invierno, donde estaba el día muy frío,
Estábamos encerrados en la cocina con una estufita. Y cuando llegó mi padre de trabajar, mi madre le dijo, ha llegado una carta. Y cuando llegaba una carta de esas ya sabíamos que algo malo había ocurrido, porque era una carta que todo el borde era negro. Era una carta de luto, notificando una defunción. El borde de la carta era negro. Ha llegado una carta. Yo me acuerdo que de pronto me llamó la atención lo que mis padres estaban hablando, porque sonaba muy trascendente, muy grave. Y desde ese momento yo los observé. Me quedé mirando a ver qué ocurría. Y mi padre, con un semblante muy grave, abrió la carta y empezó a leer. Y al poco de empezar a leer empezó a llorar, pero a llorar desconsoladamente. Y yo miraba a mi padre y no sabía lo que estaba pasando. Nunca había visto así a mi padre. De pronto me sentí muy desvalido, muy desprotegido. Era algo muy grave lo que estaba ocurriendo. Fíjate cómo eran los tiempos entonces. Ni siquiera una llamada de teléfono para decir, una carta. Ya estaba enterrada mi abuela cuando mi padre se enteró. ¿Qué te parece? ¿Te acuerdas tu primera herida grave? Bueno, grave entre comillas, para ti que eras un niño. Cuando te hiciste una herida y al ver la sangre, pues pensabas que te ibas a morir. ¿Te acuerdas de tu primer susto, que un susto de esos mortal? Bueno, así podríamos ir repasando cuando crecimos, cuando fuimos jóvenes, cuando fuimos adultos, cuando la vida siguió tratándonos pues como lo que la vida hace. Y algunos dirán, bueno, Víctor, tampoco todo es tan dramático, ¿no? También ha habido buenos momentos. Sí, claro. Pero yo os estoy hablando de las heridas que el pecado deja. Porque los buenos momentos quedan eclipsados por los malos. Lo que perdura y lo que nos marca realmente son las heridas del pecado en nuestra vida. Los desengaños, las frustraciones, todo lo que te fue mostrando que esta vida es una vida dura, es una vida cruel. Y cada uno de nosotros que estamos escuchando esto, si piensas, sabes de qué estoy hablando. Porque tú conoces tu dolor, tú conoces el camino que has venido hasta aquí, tú sabes lo profundo en tu corazón y sabes que realmente no fue fácil. Pero también quiero que sepas que igual que te ha pasado a ti, le ha pasado a todos los demás. A unos más, a otros menos. ¿Dónde está la medida? Es igual. Todos hemos pasado por ese valle de sombra y de muerte. Pero quiero que sepas que en todo ese tiempo nunca estuviste solo. Yo hoy reconozco que en todos esos momentos, aun cuando yo no sabía ni de Dios, ni creía en Dios, o cuando llegué a creer en Dios pero a mi manera, en todo ese tiempo, Él siempre estuvo a mi lado. Él siempre estuvo contigo. No lo olvides. En medio de la angustia, de la desesperación, de la confusión, cuando tus sueños desaparecen, cuando te sientes realmente sin ganas de vivir, en todo ese tiempo, Dios estuvo muy cerca, contigo. Él nunca nos abandona. En cada lágrima, en cada acto de violencia, en cada terror, en cada momento de soledad, en la enfermedad, en la traición, en todo ese tiempo alguien estaba al lado tuyo y no te falla, no te falló nunca. Ese es Dios. Perder la inocencia es lo peor que le ocurrió al ser humano. Dejar la sencillez,
dejar la ingenuidad. Mira, quizás te sorprenda lo que vamos a ver ahora. Vamos a Mateo 10, 16. A mí me sorprendió mucho la primera vez que lo leí porque no lo entendía. Mateo 10, 16. Jesús dijo: «He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Una oveja en medio de lobos, pues ya te puedes imaginar, ¿no? La metáfora es muy clara. Imagínate una ovejita en medio de una manada de lobos. ¿Cómo se siente la oveja? ¿Te puedes poner en la lana de la oveja? ¿Te puedes meter ahí y mirar y ver los lobos a tu alrededor? Ya sabes lo que va a ocurrir, así que... Pero a mí lo que me sorprende es lo que Jesús dijo a continuación. Lo que me desconcertó un día fue el mandato de Jesús para esa circunstancia. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Sí. Así que sed prudentes y sed sencillos. Y la prudencia dice, bueno, lo entiendo más o menos. Si estás en medio de los lobos hay que ser prudente. Bueno, pero ¿sabes lo que significa prudente? La palabra griega es phronimos, que significa discreto, cauto. Pero la otra palabra, ahí sí que ya tuve que reflexionar mucho y necesité años para intentar ir comprendiendo. Sencillos. Sed sencillos. Estoy rodeado por los lobos y tengo que ser sencillo. La palabra griega akerairos, que significa inocente, ingenuo. ¿Estoy rodeado por lobos y tengo que ser un ingenuo? ¿Comportarme como una persona sencilla? Si me rodean los lobos, saco el machete y me lío a cortar cabezas, ¿no? Me agarro al poder que viene del cielo y que caiga fuego y que queme a los lobos. Intento buscar todo ese poder, ese potencial que se supone que con la fe tengo. Estoy rodeado de lobos. Los lobos no tienen piedad de las ovejas. Se la van a empezar a comer aún estando viva. El lobo no tiene cuidado. Ay, si le muerdo aquí le voy a hacer daño, le morderé aquí que le dolerá menos. El lobo le da igual la oveja. Es comida. Y el Señor me dice que sea arekairos, que sea inocente, ingenuo, sencillo. Y yo le digo, ¿qué? Señor, no lo entiendo. Y buscando por la Biblia, digo, quizás este pasaje, igual la traducción, igual esto se confundió porque no tiene mucha lógica. Incluso yo veo en las antiguas batallas de Israel en la antigüedad, pues que ahí venían los enemigos y no eran ingenuos el pueblo. Salían a la batalla y vencían. Y digo, bueno, voy a buscar más por ahí. Y de pronto fui encontrando textos. Hay uno, por ejemplo, os voy a dejar solamente estos dos ejemplos. Uno que está en Filipenses 2, versículo 12 al 18. Filipenses 2, del 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. De pronto descubrí que la Biblia enseñaba lo mismo en otras partes.
Aquí no usa la expresión lobos, aquí usa la expresión generación maligna, que viene a ser lo mismo, maligna y perversa, versículo 15. Así que seáis irreprensibles y sencillos, la misma palabra que dijo Jesús, aquerairos, inocentes, ingenuos, sencillos, en medio de esta generación maligna y perversa. Vaya, pues ahora sí que no entiendo. Claro, y el Señor me dice, no, y es que no lo vas a entender, porque mi sabiduría es locura para ti. La sabiduría de Dios, ¿cómo la vamos a entender? Pero Jesús dijo, aprended de mí, que soy creativo, aprended de mí, que tengo tanto poder, aprended de mí que... No, dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si estás rodeado de engañadores, de mentirosos, de avaros, si estás rodeado de gente maligna y perversa y tomas una actitud de ingenuidad, sencillez e inocencia, ¿qué crees? ¿Qué pasará? Pues que te van a dar por todos lados, que te van a tomar el pelo y más, te van a dejar sin nada. Buah, vaya mensaje, ¿no?, que Dios nos está dando hoy. ¿Y qué hacemos? Jesús dijo en Mateo 18:3, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y otra vez es la misma enseñanza. Mete a un niño en medio de un grupo de adultos malignos y perversos. ¿Sabes lo que le pasa al niño, no? Solo tienes que mirar a tu alrededor. Ayer en Estados Unidos, en uno de los estados, no recuerdo cuál, en una operación contra la trata de personas, detuvieron a 200 y pico personas y liberaron a más de 40 niños que estaban siendo explotados sexualmente. Y eso ocurre todos los días en este mundo. Y Jesús dice que nosotros seamos como niños en medio de una generación maligna y perversa, que seamos como ovejas en medio de lobos, que seamos ingenuos, sencillos e inocentes en medio de esta generación de maldad. Nuestro enemigo es el diablo y no tiene compasión, mucho menos de los que se llaman cristianos, porque es nuestro enemigo. Y de pronto desde esta perspectiva te vas a dar cuenta que la Biblia está llena de enseñanzas que apuntan a tratar de que, ¿cómo lo diría? No intentes defenderte de los malvados. No intentes luchar contra el sistema. Ni siquiera intentes ser más de lo que el Señor espera que seamos en ese estado de sencillez. Por ejemplo, Proverbios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y de años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes
y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y me detengo ahí. Instrucciones para la vida del cristiano. ¿Cómo nos tenemos que conducir? Ya nos ha dicho antes Dios, tenéis que ser sencillos, ingenuos, tenéis que ser inocentes, tenéis que tener ese carácter como el de un niño que todo lo cree, al que se le puede manipular, al que se le puede engañar fácilmente. Tenéis que ser así. Nos dice en este pasaje que hemos leído, versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal. Pregunto, no me tenéis que responder, pero sí que te tienes que responder a ti mismo. Yo pregunto, ¿tienes una opinión propia? ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre cada cuestión tendrás una opinión, ¿no? ¿Tienes una opinión propia? ¿Qué piensas de las cosas? Si yo te digo, ¿qué piensas sobre las elecciones de los Estados Unidos? ¿Trump o Biden? Tú tienes tu opinión. ¿Qué piensas sobre el COVID-19? ¿De dónde vino? ¿Cuándo terminará? ¿Sobre las medidas que se toman? Tú tienes una opinión. Y si te fuese preguntando así, pues te das cuenta que tenemos una opinión y nuestra opinión es propia, es nuestra, ¿verdad? Es tuya. Tú decides lo que está en tus pensamientos respecto a las circunstancias. El Señor dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No dice, no tengáis una opinión propia, porque eso es imposible, todos tenemos nuestra propia opinión. El hombre que piensa, opina. Pero no dice eso, no tengáis una opinión propia, dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Humildad, ingenuidad, inocencia. Ese es el carácter que Dios quiere para ti. En el mundo diríamos ser tontos, eso se diría, qué tonto que es este macho. Hacen con él lo que quieren. Desde niño aprendemos a dejar de ser tontos. De niños somos ingenuos. Vamos con nuestras cositas, nuestros juguetitos, nuestro almuerzo, nuestro de esto, vamos con toda nuestra ingenuidad. Me acuerdo un día mi hermano Carlos estaba merendando un cacho de pan y un trozo de fueta así de largo. Y llegó a casa de unos y dejó el pan y el fuete encima de la mesa porque se dio cuenta que tenía la cremallera bajada y dijo, me la voy a subir. El tiempo que hizo así, el fuete había desaparecido. Miró y había un niño así con la boca. Son tonterías, pero te enseñan a que no dejes el fuet cerca de otros niños. El pan estaba allí, el fuet no. Entonces tú ya aprendes. Vas dejando de ser ingenuo. Y poco a poco tu corazón se va endureciendo. Dejas de confiar en las personas. Ya con el tiempo ni confías en ti mismo. Y el Señor nos quiere llevar a que recuperemos eso, lo que perdimos. ¿Hay algo más hermoso que un niño que realmente transmite esa inocencia, esa sencillez? Si os habéis dado cuenta aquí en Proverbios, en Filipenses, en estos pasajes que hemos leído, el Señor dice, tenéis que ser como niños, tenéis que ser ingenuos, tenéis que ser sencillos. Pero no se queda ahí el mensaje. El Señor nos enseña algo fundamental. Y esa enseñanza está extendida por toda la Escritura. Yo soy vuestro Padre. ¿Por qué llamamos a Dios Papá? ¿Por qué le decimos Padre? Porque Él es nuestro Padre. Lo acabamos de leer aquí.
No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. De pronto aparece un concepto, y es que Dios es nuestro Padre. ¿Y qué ocurre entonces? Que el Padre controla todo en la vida del Hijo. Dios te defiende. Tú tienes que ser un ingenuo, una oveja en medio de los lobos para que Dios pueda tomar el control. Si tú tienes el control, no le estás dejando a Dios que actúe. Si tú te pones a la altura de los perversos y malignos, bueno, pues adelante, defiéndete tú mismo. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No tengas tu opinión, no dice eso, dice que no seas sabio. Pero ahí también fallamos todos. Yo creo que lo que pienso es lo correcto. Yo tengo mi propia opinión. Los jóvenes, los adolescentes, creen que sus padres no tienen la razón. Yo tengo la razón, yo soy sabio en mi opinión. Yo sé lo que me interesa, yo no soy ya un niño, yo tengo mi criterio. En la iglesia, cada uno tiene su opinión. El pastor tiene la suya. En la familia, cada uno tiene su opinión. Mira, solo podrás entender, o no, lo entenderás, el mundo en el que vivimos a través de los ojos de un niño, desde la sencillez, sabiendo que Dios es quien te defiende. Ve porque yo estaré contigo. Vamos a ir a Marcos capítulo 5. Y en este capítulo, podría ser otro capítulo, porque todo el Nuevo Testamento viene a enseñarnos siempre lo mismo. Nos presenta la belleza de nuestro Señor, de Jesús, su trato, su relación con las personas que le rodean. Por ejemplo, este capítulo 5 comienza, hay tres episodios distintos en el capítulo. Tenemos a un endemoniado al principio del capítulo, lo conocemos como el Gadareno, vivía en la región de Gadara, así que lo conocemos, no sabemos su nombre propio, pero sabemos que era un endemoniado gadareno. Y bueno, ahí estaba ese hombre, dice que tenía una legión de demonios. La legión era la unidad más alta dentro del ejército romano. Podía oscilar entre unos 3.000 a 10.000 o 12.000 hombres, depende en qué región o zona eso, la legión podía tener más o menos. También es otro detalle interesante que dice que cuando Jesús ordena a los demonios salir del cuerpo de este hombre, se metieron en un hato de cerdos que había allí, había 2.000 cerdos. Imagínate cómo estaba este. Estaba poseído, pero no por un espíritu, por miles de demonios. ¿Cómo puede ser eso posible? No me lo preguntes, no lo sé. La Biblia no nos lo enseña. De hecho, sabemos muy poco acerca de las posesiones, el por qué el diablo posee o quiere poseer. Sabemos poco, muy poco. Pero el caso es que este hombre vivía atormentado, imagínate. Pero Jesús lo liberó. Ordenó y todos, de miles que había, todos, no quedó ni uno en su interior. Dios libera. Cristo quiere salvarte, liberarte de toda la influencia demoníaca, que es mucha, aunque no estés poseído por espíritus malignos. Pero la mano del diablo está en este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Lo llena todo, lo controla todo. Internet, en el trabajo, en tu diversión, en todo lugar que te muevas, Él te rodea como un león rugiente. ¿Qué puedes hacer tú contra ese poder? Te lo digo, nada. Así que no adelantarás nada intentando ser astuto, más listo que Él, usar tu fuerza física. Da igual lo que hagas.
Por eso, lo que tienes que hacer, ¿qué es? Ser sencillo y humilde. Una oveja. Eso es lo que espera el pastor que seas, una oveja. Más adelante, en este pasaje, vienen a buscar a Jesús, un principal de la sinagoga llamado Jairo. Viene a buscar a Jesús porque su hija está muy enferma, está grave, muy grave. Y entonces Jesús dice, vamos. Pero en el camino a la casa de Jairo ocurre otra cosa, ocurre otra escena. Versículo 24. Fue pues él con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás de la multitud y tocó su manto porque decía, si tocare tan solo su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, sabiendo que había salido poder de sí mismo, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? La multitud dijo, todos te aprietan y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que de ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ahí tienes otro problema de los hombres, la enfermedad. Enfermedades que no se pueden curar. No tienen solución. Enfermedades que la ciencia no puede controlar. Y esta mujer supo de Jesús, se esforzó para llegar hasta donde él, entre la multitud que le apretaban. Era una mujer débil, pero tenía una fe muy fuerte. Y se esforzó y llegó y tocó a Jesús. Y fue sana. Escúchame, hay otros que tocaron a Jesús y no fueron sanos. Vemos milagros, pero también vemos muerte a nuestro alrededor, en nuestra casa. ¿Y qué puedes hacer ante eso? Tanto si Dios decidiese sanarte como si no, ¿qué puedes hacer ante eso? Nada. ¿Tienes tú la fórmula para vencer la enfermedad? Si tomas una actitud fuerte, un carácter así agresivo, ¿solucionarás esa tragedia? No, no puedes hacer nada. Entonces, ¿sabes lo mejor que puedes hacer? Ser manso, humilde, ingenuo, sencillo. Y más adelante, pues tenemos el otro caso. Ahí estaba Jairo, un principal de la sinagoga, un hombre religioso. Pero su hija está gravemente enferma. Su casa está llena de gente lamentando. Están esas mujeres a las que se las contrataba para que viniesen a llorar. Eso se hacía. ¿Por qué? Porque en un momento de gran duelo había que demostrar el gran duelo. Entonces se pagaba a mujeres, ¿cómo se llamaban? Plañideras. Se contrataba a mujeres, se les pagaba para que viniesen a llorar. Y esas mujeres pues lloraban y gritaban, ¡ah! Y había que demostrar un gran duelo. Bueno, esto es un poco falso todo, ¿no? Pero ¿qué podía hacer Jairo? Nada. Era un principal de la sinagoga, sí. Era un religioso, se codeaba con los fariseos, era de clase alta, tenía dinero. ¿Qué podía hacer su dinero por su hija? Nada. No podía hacer nada. Se humilló y vino a Jesús. Seguramente esto fue muy mal visto por sus amigos, porque fariseos y principales entre los judíos, ya sabes lo que pensaban de Jesús, le odiaban, no lo querían ver, promovieron su muerte. Pero ¿qué hizo este hombre? Ante la adversidad se hizo sencillo, ingenuo, como un niño. Se hizo inocente y vino a Jesús y le dijo, mi hija está muy enferma. Cuando Jesús llega a la casa, todos estaban allí llorando y quejándose. No, ya no, bueno sí, estaban llorando y quejándose, pero ya la niña había muerto.
De camino, dice, a ver, leemos un poquito ahí, versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ya no hay nada que hacer, no cal que venga Jesús. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, escucha bien lo que Jesús le dijo. No le dijo, voy a sanar a tu hija. No le dijo, tu hija resucitará. No le dijo eso. Le dijo, no temas, cree solamente. Después la resucitó. Llegó y le dijo a los que estaban allí llorando, las plañideras se burlaron de Jesús. Pero Jesús dijo, la niña no está muerta, duerme. Salid todos, dejadme a solas con ella. Le dijo unas palabras en arameo y la niña resucitó. Como antes te dije, él no le dijo, voy a resucitar a tu hija. Le dijo, no temas, cree solamente. La Biblia está llena de historias, de milagros, pero la Biblia también está llena de historias de muerte y tragedia, porque la Biblia nos cuenta la realidad de la vida. En nuestra vida cristiana hemos visto milagros, pero también hemos sufrido grandes pérdidas. El otro día en un estudio estábamos considerando acerca de esto. La iglesia oraba en la casa mientras Pedro estaba en la cárcel para ser ejecutado al día siguiente. Pero Dios hizo un milagro y liberó a Pedro de la cárcel. ¿Y cómo continúa la historia? ¿Y fueron felices y comieron perdices? Pedro siguió siendo azotado, siguió sufriendo cárceles, siguieron dándole palizas por ser cristiano y un día terminaron crucificándole, le mataron. Esa es la vida. Y Pedro aprendió algo. No era el Pedro apóstol de los 3 años del ministerio de Jesús, impulsivo, cobarde a la vez. No, ahora cuando el Espíritu Santo vino y después de toda la escuela de la vida, Pedro aprendió a ser humilde, sencillo, ingenuo, inocente. Hermanos, tenemos que aprender a ser como niños. Eso no se otorga, yo no os lo puedo dar. Fum, fum, fum. A partir de hoy somos todos como niños. Es complicado porque la vida nos ha hecho adultos llenos de resentimientos, de recelos, de temores, de frustraciones. ¿Volvernos como niños? ¿Cómo lo hacemos eso? Bueno, ¿te acuerdas lo que leímos en Proverbios? ¿Te acuerdas lo que leímos en Filipenses? ¿Cuál era el tema central de Proverbios 3 que hemos leído, del 1 al 12? Tienes que dejar que mi palabra actúe en tu vida. Eso es lo que el Señor estaba diciendo ahí. Tienes que confiar en mí. Tienes que dejarme que yo haga todas las cosas. Si no confiamos en Dios y le dejamos a Él que actúe, y quiero que te des cuenta el lenguaje de Proverbios 3. Hijo mío, comienza el texto. Hijo mío, no te olvides de mi ley, que tu corazón guarde mis mandamientos. Y entre mandamiento vienen promesas, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Vuelve mandamiento, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. O sea, tu palabra otra vez está ahí, átalas en tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Otra vez promesa, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Otra vez mandamiento, fíate de Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y otra promesa, y Él enderezará tus veredas. Así todo, y podíamos seguir en el libro de Proverbios, avanzando aquí.
¿Cuál era el tema de Filipenses que antes leímos? Filipenses 2. Igual. Toda la Biblia al final viene a decir lo mismo, solo que de muchas formas distintas para que entendamos. Filipenses 2:12 leímos antes. Y ahí estaba Pablo otra vez diciendo eso, cómo tenemos que ser, pero otra vez resaltando, versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y va a llegar a decir a continuación, y aunque yo sea sacrificado, que mi sacrificio produzca gozo y regocijo en todos vosotros. Pablo sabía lo que le esperaba. A Pablo no le crucificaron, le cortaron la cabeza. El apóstol de Cristo, decapitado. Sí. ¿Sabes por qué, no? Porque aprendió a ser sencillo, humilde, ingenuo, inocente, como su Señor, como Cristo. Y mientras Dios le protegió, le guardó y le cuidó, se cumplió su propósito. Pero no estaremos en esta vida para siempre. Y un día, Pedro cumplió su sueño, Pablo cumplió su sueño. Cada uno de estos hombres se fueron a la casa de su papá. Se reunieron con su Señor, su más anhelado deseo. Pablo lo decía, partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Quizás amamos demasiado este mundo, nos hemos amoldado demasiado al mundo. Quizás nuestros tesoros están en este mundo en lugar de estar donde tienen que estar, en los cielos. Y andamos con nuestra astucia, nuestra sabiduría humana, con nuestros sueños y nuestra propia opinión ahí siendo sabios en nuestra propia opinión. Y andamos según yo entiendo que tengo que andar para conseguir las cosas que quiero conseguir. Y hemos perdido la esencia de lo que significa ser cristianos. Parecernos a Cristo, ser como Cristo. Dejar de pensar en nosotros mismos y empezar a pensar en los demás. Empezar a pensar en la causa a la que Dios nos ha llamado. Un día ya no estaremos aquí. Estamos estudiando Apocalipsis en 3 semanas. Y me gustaría que terminemos leyendo unos versículos en el capítulo 21 de Apocalipsis. Versículo del 1 al 7. Recuerdan, hasta que llegue ese día que estemos con el Señor, en tu ingenuidad, en tus limitaciones, en tu sencillez, en lo poco que somos, el Señor te defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de ti y te defiende. El Señor va a estar siempre rodeándote. Vas a estar en sus manos. O sea, dicho de otra forma, todo lo que te ocurra ya no será como una consecuencia de ser una víctima de los lobos. No, todo lo que te ocurra estará bajo la estricta supervisión de tu papá, que ya sabes cuánto te ama, y todo va a estar bajo un propósito. Todo va a buscar una razón. No será un accidente. Y un día, hermanos, estaremos en Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Escucha bien lo que dice el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas.
Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Crees esto, hermano? Si lo crees, tu vida tiene que ser distinta a todo lo que te rodea. Mira, una de mis frases favoritas en la Biblia es la que dice el versículo 5. Todavía a día de hoy, después de leerlo miles, no sé cuántas veces, aún se me eriza la piel cuando dice ahí que el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Ahí tiene que estar tu corazón, hermano. Mientras tu corazón esté en este mundo, serás una víctima. Pero si tu corazón está en donde van a estar tus tesoros para siempre, entenderás que tu paso por esta vida simplemente es un proceso de tratamiento. Cuando uno tiene que ser operado no es agradable, pero sabes que el médico te dijo, pero es una operación sencilla. ¿Te va a doler? Claro, sí. Pero es para curar tu enfermedad. Y tú te sometes a un proceso doloroso para sanarte. Este paso por la vida es un proceso. Es doloroso, sí. Pero si pones tus ojos en lo que viene, te darás cuenta que esto es temporal. Aquí estamos de paso y tenemos una misión. La misión no es conseguir mis sueños y realizarme como persona y todo eso es basura. Ya tenemos que entenderlo a estas alturas, que lo que la vida te ofrece es vanidad de vanidades. No hay un honor más alto que poder escuchar esas palabras de parte del Señor, que Él nos diga, tú eres mi hijo. El que venciere heredará todas las cosas. ¿Qué es lo que heredaremos? Todas las cosas. La Biblia dice, coherederos juntamente con Jesús. La herencia de Jesús será nuestra herencia. Y yo le seré su Dios, y Él será mi hijo. Pensar que el Dios del universo me reconoce como hijo. Tú no eres un número anónimo entre los más de 7.000 millones de habitantes que poblan esta tierra y no digamos ya todos los que han vivido en la historia de la humanidad. Tú no eres un número anónimo. Tú eres hijo. Eres hijo de Dios. Él conoce tu nombre. Él sabe quién eres. Anoche estábamos viendo una película que se llama Mientras estés conmigo. Es una película cristiana. Si tenéis Amazon Prime, la podéis ver en Amazon Prime. Y es una película hermosa. Preparad los pañuelos para llorar, también os lo digo. Pero ahí hay una chica, no os voy a hacer spoiler, ahí hay una chica que tiene una enfermedad, ya no os desvelo más. Pero ella le dice a su novio, le habla del universo, le dice, ¿sabes cuántas estrellas como el Sol hay en nuestra galaxia, la Vía Láctea? Y dice, no. Dice, hay unos 300.000 millones de estrellas. Están como una especie de planetario. Dice, ¿ves aquella mancha de luz que hay allí? Dice, sí. Dice, eso es Andrómeda. Es la galaxia lejana, pero es la más cercana a la Tierra. Es la galaxia que se puede observar desde la Tierra. Se ve como una estrella, pero es una galaxia. ¿Sabes cuántas estrellas tiene? Dice, no. Dice, se calcula que tiene 1 billón de estrellas. Y eso solo son 2 galaxias. El universo está lleno de estrellas. No lo dice en la peli, pero yo lo estaba pensando, porque dice la Biblia
que Dios conoce a ese ejército de los cielos. Dice que Él conoce todas esas estrellas, dice, y las llama por su nombre. Dios le tiene puesto nombre a todas esas estrellas. Y en un momento de la película, él, creo que es el chico que le dice a ella, Dios sabe tu nombre. Así es por una canción que canta el chico. Y ella lo recibe, ¿no? Y entiende, Dios conoce mi nombre. Hermano, eso es verdad, Dios conoce tu nombre. No eres un anónimo, no eres un número en una estadística. Eres hijo. Y tu Padre es perfecto. Y tiene lo mejor para ti. Tu dolor no es ajeno a lo que Él siente. Confía. No temas. Cree solamente. Voy a hacer una oración y nos despediremos con una alabanza. Muchas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Te adoramos y declaramos que confiamos en ti plenamente, total y absolutamente. También quiero decirte que no siempre sabemos qué decir, que muchas veces nos quedamos sin palabras delante de ti, callados y pensando y debatiendo en nuestra mente, tanta confusión como a veces nos rodea, sin saber a veces las cosas, qué camino tomar, qué hacer, cómo obrar. Señor, no es fácil, pero ¿qué te vamos a contar a ti, no? Por eso tú pones solución a nuestros problemas. Y por eso no nos dejas, no nos abandonas. Nunca nos das desamparado. Como dijese el profeta, como dijese el salmista, como entendieron muchos hombres en tu palabra, aún en el vientre de nuestra madre tú ya nos conocías, ya sabías nuestro nombre, ya habías pensado en nosotros. Señor, ten misericordia. Señor, ayúdanos. Y no clamamos porque nos veamos rodeados de lobos, clamamos porque nos damos cuenta que no sabemos cómo comportarnos siempre. Y te necesitamos. Ayúdanos a ser como niños. Reconocemos que eso nos da miedo, nos asusta. Pero, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y aunque esto suene egoísta, como decir a dónde vamos a ir, solo en ti podemos encontrar beneficio. Pero no es así, Señor, es porque hemos sentido tu amor y porque por habernos amado tú primero, nosotros te amamos ahora y queremos amarte más. Ayúdanos a ser verdaderamente tus hijos, a dejarnos conducir, proteger por ti, alimentar por ti. Ayúdanos a tener tu mente, a ver a través de los ojos de Jesús. Bendice a mis hermanos, yo los bendigo en tu nombre y confiamos en ti, Señor. Recibimos tu palabra. No temas, cree solamente. Solo queremos creer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.